La censura siempre es un acto de agresión, de supresión de la libertad. Eso fundamentalmente. Y sobre todo de la libertad de expresión. Ha sido, digamos, un mal de la humanidad por siglos, por milenios. Es decir, la censura es muy vieja. Y los regímenes, que casi siempre han sido autoritarios a lo largo del tiempo, pues han aplicado la censura con distintos grados de rigor. En el caso nuestro, la censura es connatural a la gestión totalitaria. Es decir, la censura en un régimen de otro tipo, digamos en una dictadura de derechas, es más circunstancial. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Cuba, antes de la revolución, durante el periodo de la guerra civil, por ejemplo, se suspendían las garantías constitucionales y se imponía la censura por 45 días. Eso era más o menos lo que duraba la censura. Y luego, cuando pasaba el periodo de censura, todo lo que se había dejado de publicar, los periódicos lo publicaban. La censura se hace permanente a partir de la revolución. Es decir, ¿por qué? Porque es un régimen que sacraliza su ideología y la convierte, con un contenido obviamente religioso, la convierte en una cosa intocable. Entonces cualquier cosa que cuestione esta ideología, pues no puede ser permitida, tiene que ser censurada. Por supuesto, la censura en Cuba no empieza inmediatamente como el 1 de enero del 59, porque todavía sobrevivían las instituciones, por lo menos la prensa. Las otras instituciones políticas se habían derrumbado con el final del gobierno de Batista. Pero la libertad de prensa, con limitaciones, dura hasta el año 60, cuando se liquida prácticamente ya toda la prensa libre, y esto tiene unos estertores hasta el año 61. Digamos puntualmente el caso de PM, por ejemplo, de la película de Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante, es un punto de inflexión. Es decir, porque en ese momento ya se trata, ya no hay libertad de prensa, ya no hay prensa. Pero todavía estos muchachos cineastas se atreven a hacer una película bastante inocente y pretenden exhibirla en los cines. Y entonces las autoridades intervienen, al punto de que interviene Fidel Castro y hace aquellas reuniones siniestras en la Biblioteca Nacional, en que articula, ya define cuál es la política de la revolución. Con la revolución, todo. Sin la revolución o contra la revolución, ningún derecho. Entonces ya ahí estamos digamos, en la eternidad totalitaria. A partir de ahí, la censura dura con todas las oscilaciones que tú quieras hasta ahora. Pero pensando en la censura como un fenómeno que afecta básicamente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en particular, me acuerdo del entierro del Diario de la Marina. Había que ver que el Diario de la Marina se había estado publicando en Cuba desde el siglo XIX, era el decano de nuestros periódicos, un periódico ciertamente de línea conservadora, pero que le había dado cabida en sus páginas a todo el mundo, a comunistas, a toda suerte de izquierdistas. Es decir, era un periódico muy amplio y con mucha solera y con mucha calidad. Hay que pensar que el jefe de redacción era Gastón Baquero, que posiblemente haya sido nuestro primer poeta en el siglo XX. Y de pronto empezó una campaña en contra de la Marina. No solo en contra de la Marina, también en contra de otros periódicos, como Prensa Libre o como Información, en fin. Teníamos periódicos de gran tirada, pero la Marina significaba el periódico más a la derecha, digamos.
a pesar de que, insisto, había tenido siempre abiertas sus páginas de opinión. Entonces empezaron a colgarle unas coletillas que supuestamente representaban la opinión de los obreros del periódico y se ponían al pie de los editoriales. Ya eso era un acto de censura. Hasta que finalmente no les bastó con esto e intervinieron el periódico en mayo del año 60, es decir, había pasado poco más de un año del triunfo de la Revolución, e hicieron un entierro simbólico del Diario de la Marina. Mucha gente que simpatizaban todavía con la Revolución lo celebraron. Mucha gente que luego terminarían en el exilio y que serían a su vez censuradas. Pero eso fue realmente muy triste para mí. Yo era un niño, estaba en 6º grado, y yo recuerdo que cuando comenzó el asedio a la Marina, que duró unos cuantos meses o unos meses, yo fui y me suscribí al periódico. Y entonces alguien llamó a mi padre y le dijo que yo había hecho esto y que, en fin, y que eso era una cosa que no significaba, pero yo me suscribí como un acto de solidaridad con un periódico que yo intuitivamente sentía que me representaba. Es decir, yo he sido siempre una persona, llamémosle conservadora, y estando todavía en 6º grado, en mayo del 60, cerraron el periódico. Hicieron un último número en que en vez de traer la cita de Pepín Rivero, que siempre venía encima del machón o arriba encima en el primer cintillo, venía una frase de Fidel Castro. Y bueno, ese fue el colapso o el principio del fin de la prensa en Cuba. Los otros periódicos siguieron en poco tiempo y ya todo quedó en manos del régimen. Entonces, ese es un momento, por lo menos en mi experiencia personal, importante para definir, digamos, el ejercicio de la censura como una cualidad esencial, digamos, fundamental, no aleatoria, no circunstancial, sino esencial de la gestión totalitaria.